Hola gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Mundos divergentes. Capítulo 5. Llevo algunos minutos de charla con el centauro, esclarecer algunos asuntos que no explicaron del todo sus días, aún estaba procesando la nueva información y debatiendo internamente sobre si el señor D era realmente un dios como todo el mundo parecía creer. El asunto de la reclamación de su supuesta madre divina aún rondaba por su mente junto al hecho de que en ocasiones su padre hablaba de su madre en tono presente, como si no estuviera muerta desde que nació, y en muy raras ocasiones le había escuchado murmurar para sí mismo como si hubiera estado hablando con su madre recientemente. Fueron situaciones extrañas, pero nunca dijo nada ya que pensó que era la forma que tenía su padre de lidiar con la pérdida de su madre. Independientemente de esos pensamientos, se decidió de que si no era reclamado en 2 semanas como máximo él se iría de ese lugar, por la fuerza de ser necesario. Quirón observó al chico luego de su pequeña charla, el cual parecía estar concentrado en el juego de Pinacle, estaba estudiándole tratando de descifrar quién era su madre divina. La tarea era difícil ya que sus rasgos no coincidían con la de otros mestizos. Por cómo actuó inicialmente creyó que podría ser algún hijo de Atena que se desvió del patrón común, pero sin poder ver sus ojos no lo sabría. Además contaba con una considerable masa muscular bien definida, si no supiera mejor podría apostar a que era un hijo de Ares. Su comportamiento calculado y esa mirada peculiar que parecía tener sobre ellos a cada momento le hizo descartar que era un posible hijo de Afrodita o Deméter. Ahora se estaba debatiendo cómo debía hacer que el chico tenga su recorrido por el campamento, si debía llevarlo él mismo o pedirle a algún campista que le lleve y le coloque con el resto de no reclamados. Aunque su principal pregunta seguía siendo por qué el chico era tan escurridizo hasta para un sátiro, y cómo fue que había sobrevivido tanto tiempo hasta esa edad, lo atribuyó a su capacidad para escabullirse por cómo se habían quejado los chicos de lo difícil que era encontrarle y la razón por la que estaban dando vueltas cerca de mes y medio. Creía que era hijo de un dios menor, pero en su último mensaje Gorlus había insistido que el aroma del chico era potente, en especial luego de haber estado tan cerca de él, pero que por alguna razón su rastro se desvanecía rápidamente en el aire. Tal vez eso se debió a algún tipo de protección de su madre, cosa que dudaba ya que de ser así podría meterse en problemas, o habría muchos más semidioses con ese tipo de protección. Salió de sus pensamientos por los ruidos del exterior, algo que también pareció llamar la atención de Lisander, quien miraba en esa dirección. Quirón, llegó el chillido indignado de lo que solo podía ser una hija de Afrodita, seguido de murmullos inquietos. Como sospechaba, era una hija de Afrodita seguida de un par de hijos de Hermes. Suspiró, preparándose para lidiar con las quejas de la chica antes de que se le ocurriera algo. La hija de Afrodita, a juzgar por la falta de maquillaje, su ropa algo desalineada y su pelo empapado, fue víctima de la broma más reciente de los hijos de Hermes. Quirón, estalló ella con un chillido y los hijos de Hermes se resignaron de tratar de convencerla de no meterles en problemas y optaron por darse a la fuga. Todo el alboroto llamó la atención del señor D, quien suspiró resignado, limitándose a ignorarla mientras Lisander apenas reveló emoción. Esos tontos de la cabaña de Hermes, comenzó la chica antes de callarse repentinamente al percatarse de la presencia del recién llegado. Quirón, ¿quién es el nuevo?, preguntó con interés, centrando su atención en el apuesto chico recién llegado, deslizándose hacia él mientras se arreglaba la ropa y terminaba de limpiarse el maquillaje escurrido con un paño. Los ojos de Quirón brillaron al encontrar a alguien que pueda darle el recorrido a Lisander por él. El chico por su parte se limitó a pensar su próximo movimiento en contra del señor D con las cartas. Drew, llamó Quirón evitando que ella pueda intentar algo con Lisander. ¿Por qué no le das el recorrido por el campamento a Lisander aquí?, preguntó, haciendo que el mencionado levante la mirada con interés. Ya me preguntaba cuándo llegaríamos a esa parte, dijo, y Drew se animó ante eso. Oh, claro, ¿por qué no? Vamos, acompáñame para que pueda dar el recorrido, canturreó Drew. Lisander prácticamente pudo sentir la magia goteando con cada palabra que decía y se estaba replanteando su curso de acción. No tuvo tiempo para pensar más en ello ya que prácticamente fue arrastrado por una muy entusiasta Drew fuera de la cabaña grande bajo la vista de un divertido Quirón. Al menos hubieras dejado que termine el juego, gruñó el señor D, colocando los ojos en blanco ante la partida del par.
Lysander se tomó su tiempo para mirar a la chica que sería su guía, era alta un poco más baja que él, de rasgos asiáticos delgada, de aspecto ágil y elegante, deslumbraba belleza por donde lo viera, solo le inquietaba el hecho que ella comparta nombre con la misma mujer que mató hace un par de meses, parece que eso le perseguiría por un tiempo como el hecho de que tenía su espada como trofeo colgando de la pared de su habitación en el internado. Dime cariño, ¿te llamas Lysander cierto? ¿Ya sabes quién es tu padre olímpico? Preguntó ella con un ronroneo sacándole de sus pensamientos, el parpadeo mirándole bajo los lentes de sol mientras registraba su pregunta, sí, y no, aunque se supone que debería ser mi madre la que es una diosa ya que mi padre es el que sigue vivo, dijo, sintiéndose un tanto inquieto por la cercanía que ella tenía con él. Tan solo esperaba no meterse en algún tipo de problemas por esto. ¿Eres Drew o me equivocó? Preguntó mientras llegaban al comedor, un lugar amplio decorado con un par de columnas griegas, varias mesas largas y sin ningún tipo de protección contra el clima, lo que aparentemente no era una molestia. Oh, si lo soy cariño, asintió ella haciendo un gesto hacia el lugar. El comedor, señaló lo obvio por cómo las nubes parecían rodear el campamento, sospecho que la barrera mágica tenía algo que ver, aquí nos reunimos para las comidas y ofrecer un pequeño sacrificio a los dioses en la hoguera de ahí, explicó señalando un lugar en particular. ¿Sacrificio? ¿De qué tipo? Preguntó Lysander un tanto inquieto. Oh, no es la gran cosa, solo tienes que ofrecer parte de tu comida en sacrificio a tu madre o al dios que quieras, pero es preferible que se lo entregues a tu madre, eso mejorará tus posibilidades de que seas reclamado, explicó ella tomándole del brazo y arrastrándole hacia otro lado. Estas son las cabañas donde nos quedamos, comenzó ella deslizando una mano alrededor de su hombro con un toque coqueto mientras se deslizaba hacia su lado opuesto permitiéndole ver la cabaña más cercana. Cada cabaña está dedicada a uno de los 12 dioses principales, comenzó ella con voz melosa sin despegarse de él. Las cabañas estaban dispuestas variando en estilos y colores según el dios que representaba, o al menos eso supuso por la breve explicación de Drew y la charla con Malcolm y Sherman, mientras caminaban en medio de las cabañas. Drew no dejó de hablar sobre las cabañas, su distribución, a qué dios pertenecía, sus miembros y sobre las cabañas honorarias. Aún le intrigaba el hecho de cómo Athena tenía tantos hijos, considerando su historia, pero cuando tocó el tema con Malcolm fue algo evasivo, limitándose a decir que pasó y ya, por lo que no hizo más preguntas. Al pasar por la cabaña 10 que era la de Afrodita, Drew hizo un comentario sobre que sería una pena que terminara siendo su hermano, lo que puso un poco nervioso, solo esperaba no tener una acosadora pronto o su estancia en este lugar sería más corta de lo esperado. Finalmente llegaron a la cabaña 11 donde se quedaría, la cabaña de Hermes. Le presentaron a los gemelos Stoll, quienes aparentemente eran los encargados de la cabaña, y debía decir que el lugar estaba demasiado lleno para su gusto y la razón por la que nadie parecía feliz. Cuando Drew les dijo que era un sin determinar, le dieron un rincón de la cabaña antes de que Drew le volviera a arrastrar fuera de la cabaña con la excusa de seguir con el recorrido. Tras un buen recorrido por el muro de escalada, Perky se permitió disfrutar de un poco de agua fría en la cara, miró su polo con agujeros producto de la lava que salpicó el muro, al menos esta vez no terminó atrapado en medio de ambas paredes del muro por un descuido suyo. Hace poco Grover había dejado el campamento para seguir con su misión de búsqueda de pan, o si se llegaba a topar con otro semidios, para que le traiga al campamento. Consideró pasar el resto de la tarde con Annabeth, pero ella había estado pasando mucho tiempo últimamente con la resurgida Thalía desde que Cronos la sacó del árbol con el vellocino. Tal vez esta vez no estén tan ocupadas, después de todo había pasado poco más de una semana desde que la chica Pang regresó al mundo de los vivos, tiempo más que suficiente para adaptarse. O bien podría retar a Thalía a un pequeño combate de práctica para pasar el rato hasta la cena, pero primero debía de cambiarse la ropa salpicada de lava. Tomó un poco de agua de una botella, saliendo del muro y topándose en el camino a una hija de Afrodita que iba sujetada del brazo de un chico un poco mayor que él, parecía de entre 15 y 16 años, alto, bien vestido, de pelo negro con lentes de sol y presumiblemente apuesto si tenía a una hija de Afrodita tan cerca de él. ¿Quién es él?, pensó, seguro de no haber visto antes a ningún campista que se parezca a él. Además no llevaba la camiseta naranja habitual, tal vez era un recién llegado, pensó intrigado, seguro de no haber visto nuevos campistas de su edad en todo el tiempo que llevaba aquí. Incluso el verano anterior que llegaron un par de nuevos semidioses, ninguno tenía su edad. Les vio alejarse de ahí con rumbo a otra dirección, tal vez lo averigüe durante la cena, cuando le presenten al campamento como hacen con los nuevos.
Lysander, mientras era guiado por una entusiasta Drew, usó su aparente disposición a soltar información para hacer tantas preguntas como se le ocurrían en el momento, alternándolas con preguntas un poco más casuales sobre ella y algunos cumplidos para desviar su atención de su intento de obtención de información. Drew alegremente accedió a contarle todo lo que sabía, animándose con cada cumplido que le daba. A eso le añadió un poco de coqueteo y ella estaba caminando en la palma de su mano. Fue por eso que se enteró de los sucesos más importantes que habían sucedido recientemente, como por ejemplo los hechos que llevaron a la búsqueda del vellocino de oro, el asedio ocasional de los monstruos por el debilitamiento de las barreras, la misión al mar de los monstruos y todo el asunto de cambio de maestro de Quirón a Tántalo de forma temporal antes de que Quirón vuelva a ser restituido cuando se demostró que él no tuvo nada que ver con el envenenamiento del árbol. Extendiéndose un poco más en el tiempo, llegó al año anterior con ella contándole del robo del rayo maestro de Zeus y el yelmo de la oscuridad de Hades, la traición de Luke, el lento resurgimiento de los antiguos titanes, la casi guerra civil en el Olimpo y cómo eso se relacionaba con alguien llamado Perky Jackson por ser hijo de Poseidón y la reciente reincorporación en forma de la hija de Zeus Thalía Grace, quien antes estaba convertida en un árbol. Honestamente le constaba creer mucho de lo que decía, pero considerando que pasaron por el establo del lugar y había un maldito Pegaso siendo atendido por una de las hermanas de Drew, dejó abierta la posibilidad de que todo eso fuese real y no un delirio producto de alguna sustancia de dudosa procedencia, algo que dudaba ya que las drogas y venenos por alguna razón no eran muy efectivas en él o directamente era inmune a ella, cosa que tendría que confirmar preguntando a más personas sobre esos mismos hechos, y qué mejor que obtener la información de las fuentes primarias. Al parecer tendría que buscar a este Perky Jackson, ganarse su amistad y hacerle hablar sobre dichos eventos. También debía de ubicar a Thalía y a Annabeth para obtener su versión de la historia y averiguar qué tan cierto es lo que le contó Drew. Ya que obtuvo lo que quería, podía dedicarse a deambular por el campamento hasta que llegue la hora de la cena. Solo tenía el pequeño inconveniente de que Drew no se separaba de él y no dejaba de hablar. Fue una tarde un tanto tediosa al lado de Drew. La única gracia redentora de todo esto es que al parecer ella hizo enojar a alguien, o algo. Escuchó sus oraciones ya que un halcón salió de la nada a atacar a Drew después de estar casi 3 horas atado a ella. Como resultado, ella corrió en círculos alrededor de él pidiendo a gritos que le quiten el halcón de encima. Cuando finalmente se apiadó de ella, atrapó al halcón vicioso que parecía tener algo personal contra Drew, a juzgar por el pelo revuelto y las plumas que tenía encima. Para suerte de Drew, más allá del pelo revuelto y ligeros arañazos no tuvo ningún daño, solo le quedó un pequeño trauma con las aves y decidió refugiarse en su cabaña hasta el día siguiente, cuando no haya señales del halcón dando vueltas fuera de la cabaña. Fue una tarde algo loca por decirlo menos. Poco después de que el sol se ocultara y él se tomó unos minutos para conocer a quiénes serían sus compañeros de cabaña por un tiempo, fueron conducidos hacia el comedor en una fila ordenada por orden de antigüedad, por lo que le tocó ir al final. No es que se queje demasiado al respecto y simplemente se limitó a seguirles la corriente. Mientras avanzaban hacia el comedor, vio algo que le llamó la atención. La cabaña 8, que durante el día era lo más normal posible y no resaltaba especialmente por nada en particular durante la noche, fue recubierta de un débil brillo plateado que resaltó la belleza oculta de la cabaña. Al llegar al comedor pudo ver la docena de mesas cubiertas por un mantel blanco rematado en dorado. En el centro, el brasero de bronce que había visto previamente ardía con fuego similar a una hoguera. Los sátiros se les unieron para la cena y nuevamente él tuvo que reprimir el instinto de sacar su arma y disparar, en especial cuando se fijó en su mitad caprina, por lo que lentamente alejó su mano de sus armas escondidas. A los sátiros le siguieron un grupo de náyades que salió del lago cercano y otro de dríades que emergieron directamente del bosque, mientras todo el mundo luchaba por ocupar un lugar en la abarrotada mesa. Lysander se quedó pensando un momento, seguro de haber presenciado una escena similar antes, el destello de un recuerdo de un grupo de mujeres jóvenes que estaban junto a un grupo de árboles saludándole de forma entusiasta mientras estaba de viaje con su padre cuando era mucho más joven. Curioso, pensó notando que todo el mundo estaba apretado en la mesa y que de alguna forma le habían hecho un espacio en una esquina del banco. A regañadientes y sin más opción, se sentó en una esquina del asiento, teniendo que hacer un esfuerzo por no caerse de la banca por lo apretados que estaban. Ya sentado, hizo una inspección rápida del área, identificando a las cabañas de cada dios y a sus integrantes, haciendo una anotación de quién pertenecía a qué cabaña y sus rasgos más distintivos. Su mirada se detuvo por un momento en la mesa de Afrodita.
Drew estaba sentada en la mesa, echando miradas furtivas al cielo en busca de cualquier señal de un halcón vicioso cerca dispuesto a atacarla. Sintió un poco de pena por ella antes de que su atención se centrara en los dos de su principal interés, los únicos dos que estaban sentados en solitario en sus respectivas mesas, la hija de Zeus y el hijo de Poseidón. Ya que les tenía identificados, pensaría en la mejor forma de abordarles a la menor oportunidad. Quirón coceó llamando la atención de todos desde su respectiva mesa, levantó una copa al aire y exclamó brindando al aire: por los dioses. Las ninfas del bosque se les acercaron con bandejas llenas de comida de todo tipo, verduras, frutas, pan fresco, carnes de todo tipo y forma de preparación. Fue parecido a un buffet, pensó parpadeando antes de darse cuenta que tenía una copa frente a él. El chico a su lado se le acercó con una sonrisa divertida. Háblale, dijo señalando la copa, pídele cualquier cosa, sin alcohol claro, añadió sin quitar su sonrisa, sospechando de algún tipo de broma. Echó un vistazo al resto de la mesa 11 y luego a las demás mesas, tomaron sus copas sujetándolas frente a ellos y sus sentidos agudos captaron las palabras de sus peticiones relacionadas a bebidas y un par de segundos después le daban un sorbo a la copa. Aún con algo de dudas tomó la copa imitando al resto y murmuró: limonada. Para su asombro la copa comenzó a llenarse desde el fondo con la bebida pedida, eso despertó su curiosidad y decidió probar algo más, jugo de naranja. Para su asombro la limonada fue adquiriendo un tono naranja hasta convertirse en jugo de naranja. Curioso, le dio un sorbo y sabía a naranja fresca recién exprimida sin rastro de la limonada que antes llenaba la copa. Le pasaron una bandeja con algo de comida junto a un par de indicaciones de tomar más comida de las bandejas que trajeron las ninfas antes de que se acaben. Tomó algo más de comida entre piezas de carne, verduras y granos. Por el rabillo del ojo vio cómo se comenzaban a levantar con su bandeja en manos en camino hacia la hoguera y supo que es lo que se venía. Es bueno que haya tomado raciones extra, pensó mirando las bandejas ahora vacías. Tomó su bandeja levantándose y siguiendo el ejemplo antes de que el chico que estaba haciendo de su guía le explicara qué hacer. Formó su cola esperando su turno mientras miraba con más detenimiento todo el proceso. Al llegar su turno tomó un trozo de carne particularmente grande el cual arrojó a las llamas. Para ti mamá, donde quiera que estés, si realmente estás ahí, murmuró entre dientes deteniéndose por un momento para apreciar el exquisito olor de la comida que se elevaba desde las llamas antes de dar media vuelta y regresar a la mesa, aprovechando que la mayoría estaba fuera para colocarse en un mejor lugar. Cuando todo el mundo terminó de comer, Quirón volvió a cocear llamando la atención de todos en el comedor y el señor D se levantó con lo que pareció un ligero gruñido de molestia. Supongo que es mejor que salude a todos, comenzó el señor sin cambiar su tono habitual en lo más mínimo. Bueno, hola, nuestro director de actividades, Quirón, insiste en recordarles que el próximo juego de captura la bandera se realizará mañana viernes. De momento los laureles están en poder de la cabaña 7, un fuerte vítor provino de dicha mesa por animados semidioses. Sí, felicidades y todo es, masculló el señor D. También debería mencionar que hay un nuevo campista, Lysander Hertford. Muy bien, ahora pueden ir a su tonta hoguera de campamento. Terminó despidiéndoles del comedor. Lysander fue tomado un poco por sorpresa cuando dijeron su apellido, ya que no se lo había mencionado a nadie desde que fue interceptado en el parque. Decidió no darle muchas vueltas al asunto ya que probablemente no consiga nada. Lysander, habló un tanto inquieto un chico de Hermes, haciendo que se gire a verle curioso de qué quería. ¿Por qué sigues con lentes de sol?, preguntó señalando su rostro, el parpadeo recordando que no se los había quitado en todo el día. Lo olvide, contestó con simpleza buscando un lugar alrededor de la fogata. ¿Y puedes ver sin problemas?, preguntó nuevamente notando que no se estaba quitando los lentes. Sí, respondió antes de quedarse en silencio. Casi sonrió para sí mismo al ver que uno de sus objetivos estaba sentada sola en un lado. Antes de verse envuelto en otra conversación, fingió estar distraído mientras avanzaba por los lugares, deslizándose en silencio hasta llegar al lado de Thalía Grace, quien tenía aspecto distraído. ¿Está libre?, preguntó sacándola de su pequeño trance. Thalía parpadeó 2 veces mirando al chico frente al que señalaba el espacio libre a su costado. Se tomó un segundo para examinarlo. Era relativamente alto, al menos un poco más que ella, bien vestido con músculos apenas escondidos debajo de la ropa, de aire tranquilo y extrañamente llevaba lentes de sol en la noche. ¿Está libre?, finalmente contestó ella luego de terminar su evaluación del recién llegado, decidiendo mirar en dirección a la fogata, que brillaba con una intensa llama naranja de 1,5 metros de altura, balanceándose de forma rítmica apenas prestando atención cuando se sentaron a su lado.
¿Normalmente qué se hace a partir de ahora?, preguntó Lysander con aire perdido. Ella se giró a verle antes de soltar un suspiro y contestó, señalando con el mentón hacia la fogata, los hijos de Apolo deberían de cantar canciones en honor a los dioses. ¿Ves la llama de la fogata?, indicó, estirando un dedo a lo que él asintió. Reacciona al estado emocional de los campistas, mientras más alegres estén tiene más altura y es más intensa. Eso es curioso, dijo Lysander inclinando un poco la cabeza. ¿Y ahora cómo están los ánimos? ¿Como siempre o más alegre de lo normal?, preguntó él asegurándose de tener cierto contacto visual con ella. Están un poco más animados de lo usual, pero no es demasiado inusual, dijo ella desviando la mirada hacia el cielo. No creo haberte visto antes por aquí. ¿Eres el nuevo, cierto?, preguntó ella sin dejar de mirar el cielo. Parece que me descubriste, dijo con cierta diversión. ¿Eres Lysander, cierto?, preguntó Talia mirándole de reojo. El mismo, ¿sabes? Es todo tan extraño, comenzó Lysander haciendo su primera jugada. Nunca hubiera sospechado de todo este asunto de los dioses griegos. Es un cambio notable de rutina cotidiana, ¿no crees?, habló, imitándola y reclinándose hacia atrás igualmente mirando hacia el cielo. Es una gran vista de las estrellas sin toda la contaminación lumínica para estorbar, ¿no crees?, Talia habló de forma distraída. Solo si mi padre no se le ocurre tapar el cielo, contestó ella con cierta burla. ¿Cierto?, convino él, ¿y cómo es ser hija del mandamás de los dioses? Escuché que te convirtió en un árbol por un tiempo, habló decidiendo probar un poco el terreno y ver cuánto podía hacerle hablar. Ella frunció el ceño. Parece que los chismes corren rápido, dijo con algo de molestia quedándose un momento en silencio. No es tan genial como podrías creer, continuó sonando igual de irritada, pero no parecía ser el foco de ese enojo. Ser perseguida por los monstruos casi todo el tiempo, vivir huyendo de las hordas de monstruos, y para rematar me convierte en un árbol, haciendo que pierda muchos años de mi vida. Ni siquiera me deja morir en paz, buzó ella, su voz siendo una mezcla de emociones. Además siempre está todo el asunto de Hera, a quien le gustaría que desaparezca, añadió con cierta burla ignorando el estruendo lejano que provocó el invocar el nombre de la reina. Ya lo puedo imaginar, la reina no solía tener en alta estima a vástagos de su esposo. Al parecer hay cosas que nunca cambian a los viejos mitos, dijo Lysander, echando un vistazo a la media luna que se asomaba entre las nubes. Dime cómo fue que lograste sobrevivir tanto tiempo. Si es tu primera vez en el campamento, preguntó ella girando la cabeza para mirarle. Honestamente, creo que tuve suerte, contestó con siendo algo ambiguo en su respuesta. Pero el que los monstruos no parezcan interesarse mucho en mi ayuda, de hecho, me atacan muy pocas veces, así que esas veces solo tengo que encargarme de ellos y me dejarán en paz por un tiempo. Eso sí es tener mucha suerte, masculló Talia, no pudiendo evitar sentirse un poco celosa. ¿Y esas pocas veces cómo te encargabas de ellos?, preguntó un tanto curiosa. Simplemente les golpeaba con lo que tenía a la mano hasta que dejen de moverse o huyan decidiendo que no valía la pena. Creo una vez arrojé a una tipa serpiente a un tanque de ácido, y otro le llené de gasolina antes de prenderle fuego y fugarme de la escena antes de que alguien me meta en problemas, relató él con cierto tono de humor, logrando sacarle una sonrisa a Talia, quien cada vez estaba más relajada cerca de él y por su lenguaje corporal podía decir que era más abierta a responder sus preguntas. Y dime cómo se siente ser un árbol. Tengo algo de curiosidad, ¿sabes?, dijo inocentemente. Es aburrido, dijo sin darle importancia. Se parece a dormirse y despertar luego de un tiempo, por lo que no estuve consciente todo ese tiempo. Es algo confuso despertar y darte cuenta de que han pasado años y todos los cambios que hubo en ese tiempo, contestó con cierto aire melancólico. Ambos se quedaron en un silencio apreciativo mientras miraban hacia el fuego disfrutando de los cánticos de los hijos de Apolo. Más tarde esa noche, Lysander se removió inquieto en la cabaña de Hermes. Nuevamente tenía sus problemas de insomnio y no tenía ningún somnífero cerca para noquearle. La parte buena de toda esta situación es que no le pudieron jugar ninguna broma a los chicos de Hermes y ellos eventualmente terminaron durmiéndose antes que él. Se estiró en el suelo de madera acomodándose la manta que le dieron pensando en todo lo que había sucedido ese día. Mamá, realmente eres una diosa, murmuró para sí mismo sin terminar de creer del todo el asunto mítico. ¿Quién eres realmente, mamá? No pudo evitarlo, sus pensamientos comenzaron a divagar hacia quién era realmente su madre desde que llegó aquí, y si todas esas veces que había atrapado a su padre susurrándole al aire estaba conversando con su madre a escondidas.
más recuerdos borrosos de una dulce voz cantándole suavemente, cuando era más joven y tenía problemas para dormir, cuando había visto una película de terror que le había dejado demasiado estresado como para poder dormir, o cuando una de sus primeras misiones salió terriblemente mal y había estado cerca de la muerte cuando le rescataron. Recordaba claramente esas noches llenas de pesadillas sobre esa misión y una inminente muerte a manos de viciosos alienígenas, y cómo esa voz había regresado alejando las pesadillas con su canto. Su semblante se oscureció, él realmente quería creer que esa voz fue su madre cuidándole desde algún plano alterno y no solo eran delirios de su mente en un intento por protegerse como habían sugerido su terapeuta. Al diablo, pensó, había estado toda su vida con una madre ausente y esto no cambiaría nada. Si no era reclamado esta semana le daría el proverbial dedo medio a los dioses antes de irse y pensar qué hacer con esta nueva información. Se deshizo de la manta poniéndose de pie, sus lentes de sol estaban guardadas en un estuche en su bolsillo y su insomnio está golpeando con fuerza esta noche, deslizándose como una sombra por la cabaña llegó a la salida y haciendo uso de su entrenamiento salió del lugar cerrando la puerta tras de sí, y la vista que le recibió fue hermosa, en especial con la luz de la luna bañando el silencioso campamento. Sacó su teléfono, la 1 de la mañana y aún no tenía ni rastro de sueño, accedió a la cámara tomando un par de fotos del lugar como recuerdo y prueba para un informe posterior, sacó sus audífonos inalámbricos conectándolos al teléfono, seleccionó una playlist de música y se permitió deambular por el campamento usando esto para inspeccionar de cerca el campamento. Pasó cerca del resto de las cabañas, sacando fotos del exterior y tomando medidas, pero sin acercarse demasiado al lugar no seguro de tentar su suerte demasiado. Llegó a la cabaña 8, la de Artemisa y se quedó mirándola por largos segundos, apreciando la belleza de la cabaña antes de tomarle un par de fotos y pasar a la siguiente cabaña. Fue en medio de su camino entre los establos y la forja que fue rodeado de espantosas criaturas, que eran una mezcla aberrante entre una anciana y un pájaro a las que reconoció como una arpía. Las cosas se divirtieron por un par de segundos, burlándose de él y diciendo cómo le iban a devorar por estar fuera de su cabaña en la noche. Para ese punto, Lysander perdió cualquier rastro de tolerancia que tenía hacia su existencia. Lo último que vieron esa noche las arpías fueron los ojos del chico antes de ser asesinadas sin pena ni gloria. Fin del capítulo.